Hecho. Listo, entonces, bienvenidos a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Recuerden pues que estos talleres psicosociales son dirigidos por el área de bienestar, por el equipo de desarrollo humano. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Liliana Camacho, soy estudiante de 10º semestre de psicología. Y recuerden que sus aportes son muy importantes, su participación para crear un aprendizaje mutuo. Entonces, el día de hoy, el tema que vamos a tratar es del buen humor a la burla. Empezaremos por definir qué es el humor o qué se considera un buen humor o un humor positivo, ¿sí? Según el autor Willis Safran, nos decía que el humor es una forma particular del espíritu que consiste en representarse agradablemente los aspectos insólitos de la realidad, ¿sí? Es decir, que el buen humor lo podemos definir como esa forma de comunicación divertida, agradable, que puede provocar en nosotros o con las personas que estamos compartiendo este diálogo, esta comunicación, puede generarse emociones positivas como la alegría, una sonrisa, una risa, que nos permiten de algún modo descargar algún tipo de ansiedad que tengamos, algún miedo, alguna angustia en general por alguna situación adversa que tengamos o que se nos presente en nuestra vida, ¿sí? De algún modo, ese buen humor ayuda a aliviar toda la tensión que se genera cuando se presentan estas circunstancias que consideramos adversas o negativas, y permite compensar en cierta manera o equilibrar nuestro ánimo. Tener un buen humor implica o es la capacidad que tenemos los seres humanos de observar ese lado o de verle ese lado cómico o agradable a todos los sucesos de nuestro día o en los diferentes contextos que estemos, ¿sí? Un buen sentido del humor es la clave, es una clave fundamental para superar todas estas adversidades que se nos pueden presentar o circunstancias negativas. El buen humor, a su vez, pues nos ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, puede ser con un grupo, con una población, con una comunidad, y también puede ser utilizado como un mecanismo de supervivencia en aquellas situaciones extremas, ¿sí? Cuando una persona tiene buen humor, o tiene la capacidad de transmitir o de percibir un buen humor, ayuda a liberar cierto grado de dopamina, que es aquella hormona que se relaciona con la sensación de felicidad o bienestar físico, emocional en nuestro día a día, ¿sí? Normalmente creemos que el humor hace referencia a un chiste, a una broma, pero un buen humor también puede ser transmitido a través de un juego de palabras, de un espectáculo escénico, de alguna película cómica, de alguna serie, de alguna publicidad, caricatura, dibujo, puede ser humorístico o alguna historieta gráfica. Entonces, en esto podemos nosotros ver representado ese buen humor o ese humor positivo, ¿sí? No es necesario, nos decía Boris Cyrulnik, decía que no es necesario ser alegre para tener un buen humor. Es decir, él se refería a que no siempre la persona que está risueña, que se está riendo a carcajadas, es la que tiene un buen humor, ¿sí? El humor también lo podemos ver representado en nosotros cuando tenemos esa capacidad de ver el lado agradable a las circunstancias adversas. Entonces, hasta acá no sé si tengan alguna opinión diferente o alguna pregunta. Listo. Entonces, el humor positivo, o el humor del que les estoy hablando, que se puede transmitir como un buen humor, tiene dos tipos. El humor afiliativo, que es bromear, de pronto hacer a las otras personas con las que llevamos alguna relación, mejorar esas relaciones interpersonales y transmitir esas emociones positivas a través del buen humor. También está el humor afirmante,
que es lo que les he venido diciendo, reírnos de las incongruencias de la vida, mantener como una postura, una perspectiva humorística, e incluso cuando hay adversidades o circunstancias negativas en nuestra vida. También, pues como les decía, el emplear el humor como mecanismo de regulación emocional, o sea, que nos ayuda a equilibrar como esa emocionalidad que nos genera una situación adversa. Aquí pues hay varios ejemplos en donde podemos evidenciar el buen humor. Son varias como frases que escribieron ciertas personas o ciertos autores haciendo referencia al buen humor, ¿sí? La primera de ellas dice Stephen Greer, escribió: tener la conciencia limpia es señal de mala memoria, ¿sí? ¿A qué hacía referencia él en esta frase o en este aspecto que le quería colocar, o ese buen sentido del humor? A que todos pues en algún momento tenemos como esa idea de que debemos ser perfectos, de que no nos podemos equivocar, de que en todos los contextos tenemos que ser los mejores, los número 10. Entonces él hacía como ese tipo de referencia a ese señal de mala memoria, porque de alguna manera pues todos somos imperfectos y no siempre vamos a ser los 10 en todos los contextos de nuestra vida. Entonces él hacía referencia a esa situación y quería poner pues como un buen humor a lo que creemos que todos debemos ser perfectos. La segunda frase dice: la edad es algo que no importa a menos de que sea un queso. Aquí quisiera pues que algunos de ustedes me dijeran de pronto qué piensan que el autor, o a qué parte cómica o qué parte agradable le podría poner en esta frase. ¿A qué creen que se refería? ¿Ninguno? Están todos tímidos. ¿A qué tema creen que se refería el autor en esta frase, o a qué quería como sacarle ese tema agradable? Entonces él decía: la edad es algo que no importa, a menos que sea un queso, a que usted sea un queso. Entonces él quería colocarle como ese buen humor a lo que nosotros pensamos que la edad hace referencia a algo negativo, que no, que es que ya tengo tantos años, entonces no puedo hacer esta actividad, no, es que ya a mi edad no puedo hacer eso, no, es que a mi edad pues ya no puedo empezar un proyecto, ya no puedo hacer tal cosa por mi edad, ¿no? Entonces él quería ponerle ese lado cómico, pues porque como sabemos la edad representa experiencia y conocimientos. Entonces él quería como aportarle ese buen sentido del humor a lo que nosotros creemos que es la edad. Y el último es la frase: la vida es dura, después de todo te mata, escrita por Katharine Hepburn. Ella ahí pues quería como tal colocarle ese lado cómico, ese buen humor a la muerte, ¿sí? Pues porque sabemos que de alguna manera muchas veces percibimos la muerte como algo peligroso, algo catastrófico. Entonces ella quería ponerle como ese buen humor y decir que de alguna manera la muerte hace parte de la vida, ¿sí? Hasta aquí tienen alguna duda, alguna opinión diferente. Por mi parte, bien, muy bien, no hay ninguna opinión diferente. Listo, Martín. Entonces, ¿qué beneficios nos tiene el buen humor? Nos trae varios beneficios. Cuando nos reímos, como les decía, de eso peligroso que percibimos como peligroso, nos hace ver o dejar de ver esa circunstancia como algo negativo, ¿sí? El reírnos de esa circunstancia adversa o de eso que nos pueda causar de pronto alguna inseguridad o miedo. Aumenta la sensación de control, como les decía, ayuda pues a sentirnos de pronto, a regular nuestra emocionalidad.
y pues nos ayuda a tener como tal un complemento a esa inteligencia emocional de la que hemos hablado en algunos talleres, de poder controlar esa emocionalidad que nos genera una situación adversa. Y lo otro es que genera vínculos sociales y de cohesión grupal, ¿sí? Genera una mejor relación interpersonal, ya sea con un grupo, con una población, con la persona que nosotros podamos aplicar este buen humor. Teniendo en cuenta pues lo que les he venido hablando o explicando acerca del buen humor, ¿qué consideran ustedes que refleja esta imagen? Si hace referencia a ese sentido del buen humor del que hemos estado hablando. ¿O qué interpretan ustedes de la imagen que estoy proyectando? Bueno, pues ahí en mi concepto no es como tal un buen humor porque se están burlando de la otra persona. Sí, es diferente ya tener un humor agradable y reírnos entre todos por alguna broma o por algo en especial a burlarnos de alguien. Exacto, Mónica. Entonces, es diferente pues a lo que hemos estado hablando, que es buscarle el lado agradable a las circunstancias adversas que se nos presentan. En esta imagen se ve que el foco de ese supuesto buen humor es una persona, ¿sí? Entonces ya esto dejaría de ser un buen humor para pasar a ser una burla, ¿sí? Dice, la risa no es siempre maravillosa, puede ser terrible cuando el humor que provoca esto se focaliza en alguna víctima o, por decirlo, en alguna persona, ¿sí? A menudo pues escuchamos de pronto que el humor negro, ese humor negro está pues disfrazado en humor, pero realmente no es un humor, es una burla que puede provocar malestar en alguna otra persona, es una clase de agresión, ¿sí? Más que todo cuando la focalizamos en burlarnos del aspecto físico, de pronto de su forma de vestir, de alguna condición física o intelectual, o también cuando tratamos de minimizar o maximizar los defectos, llegando a ridiculizar a esa otra persona. Entonces, ya dejaría de ser un buen humor para ser una burla o una agresión, ¿sí? Esto lo podemos ver en los contextos escolares como el bullying. También puede ser visto desde esta parte porque está agrediendo a la otra persona. Un ejemplo de esa burla puede ser el personaje que de pronto la mayoría hemos visto en Sábado Felices, que hacía la representación del soldado, le llamaba el soldado Micolta. Él se pintaba toda la piel con negro, ¿sí? Entonces puede ser que para algunas personas le causaba gracia, le veían como el sentido del humor, pero para otras personas esto hacía referencia a una agresión y a alguna discriminación. Por eso es que me imagino pues que esta población que se sentía afectada o agredida hicieron sus trámites legales porque el personaje dejó de pintarse su piel de negra, a pesar de que pues es un programa muy conocido, ¿no? Entonces esto es una representación de lo que puede ser burla. Para algunas personas sí puede ser divertido, generarle sonrisas, pero para otras no, porque está haciendo referencia a alguna discriminación o alguna agresión, ¿sí? La burla se puede clasificar en dos: el humor agresivo, que como les decía es ridiculizar a esa otra persona, decirle a través de la broma o de la burla, echarle indirectas y pues a reírnos o hacer reír a los demás a costa de esa otra persona, ¿sí? El otro es el humor autodestructivo. También se considera como una burla a nosotros mismos, el reírnos de nosotros de manera exagerada, ¿sí? De pronto para caerle en gracia o en bien a alguna otra persona con la que estemos o algún grupo. No es que no quiero de pronto burlarme de otra persona, entonces voy a empezar a burlarme de mí, de mis características, de mi forma de ser. Eso es un humor autodestructivo. Entonces,
Quisiera saber, pues como sabemos, en varios contextos de nuestra vida podemos encontrarnos o tener algún tipo de relación, sea en el trabajo o en nuestros estudios, con alguna persona que practique ese humor negro o que nos haya hecho una burla. Quisiera saber ustedes de pronto cómo la afrontan o de qué manera afrontan esta situación, o cómo lo han hecho, o cómo consideran que se debe hacer. Mira, Liliana, que a mí personalmente el tema me encanta, ¿no? O sea, el tema, yo soy alguien que siempre ha pensado que parte del respeto, lo que hablaba ayer en el taller, hay límites en el humor. Antes de contarte cómo lo manejo yo, te voy a decir que me molesta a mí el humor. A mí no me gusta el humor de doble sentido. O sea, no me gusta como hacer ese ejercicio otro humor que no me gusta es el humor verde. Entonces, el que tiene como esa connotación sexual, doble sentido también, como que eso no me gusta porque a veces es como, puede resultar como abusivo, ¿no? En cierta forma para la persona a la que le están haciendo el chiste o con las que están. Aprendí con la vida porque yo creo que todos hemos estado expuestos a la burla y al humor, al humor negativo, un humor maluco. Y seguro algunas veces hemos sido los propios cuentachistes de estos tipos de humor y hemos logrado concientizarnos y hemos cambiado. Pero la mejor forma para mí de entender el humor de los demás es primero, y creo que es clave, no tomarlo personal. Entonces yo empecé yo ya no me molesto por el humor, aunque me sigue molestando ese tipo de humor, pero ya no me molesto con la persona que hace el chiste o lo hace. Sé que en ciertos ámbitos se da para este tipo de cosas y a veces la gente no tiene nada más que hacer. Sábado Felices no muestra sino puro humor verde, de doble sentido, y eso es los programas de la mañana también eso es lo que presenta. Te digo porque cuando he ido a stand-up comedies, cuando he ido a algunas de ellas, no me gustan mucho, pero cuando he ido a algunas, porque me han invitado, siempre terminan cayendo en el humor de doble sentido para poder hacer reír a la gente. Entonces, a mí no me gusta mucho. ¿Qué hago yo? Como que respetar al otro, tolerarlo, saber su diferencia y como que no tomármelo personal. Exacto, como nos decía Martín, ya pues esto pasa los límites y ya sería tomado también como una falta de respeto, ¿no? Incluso pues todos estos temas humorísticos, la mayoría de veces, como nos decía Martín, buscan temas que queden controversia, como la religión, como el sexo, como la política, que pues sabemos que son temas que nunca se va a tener una concordancia. Entonces puede ser que a algunas personas le cause risa, la sonrisa, la alegría del momento, pero pueden haber otras personas que se pueden sentir atacadas por la situación o por la burla, o también pues como nos dice Martín, cuando se hacen en doble sentido o que se hace como ese tipo de indirecta en donde no pues asumimos como esa comunicación asertiva de decirle a alguien, a una persona de una manera agradable algo, sino que buscamos o disfrazamos eso a través de la burla, de una broma, y no digámoslo de pronto en burla, pero pues eso a la larga produce o puede generar algún malestar en la otra persona, puede sentirse agredida, puede sentirse lastimada. Entonces realmente eso no sería un buen humor, como le decía al principio, no sería un humor positivo, sino por el contrario sería un humor negativo, ¿sí? Hay unos tips, realmente son varias maneras en donde nosotros podemos manejar estas situaciones en donde de pronto el foco de la burla somos nosotros o algo que nosotros consideramos que nos está agrediendo. El primero es no contraatacar, ¿sí? No está bien de pronto responderle a la persona de la misma manera o no, entonces como se burló de mí voy a hacer lo mismo y voy a buscar una manera de ridiculizarlo o de hacerlo quedar mal. Entonces lo primero es no contraatacar porque esto va a generar un conflicto mayor.
¿sí? Lo segundo es no lo tomes tan personal, no tomar tan personal eso que nos está diciendo la otra persona. Puede ser que la otra persona tuvo un mal día, que se siente insatisfecho consigo mismo, ¿sí? Sabemos que siempre es más fácil proyectar ese malestar que nosotros tenemos o eso que no nos gusta de nosotros en otra persona, ¿sí? Entonces ese comentario negativo o esa burla es la proyección, puede ser la proyección de lo que a esa persona no le gusta. Entonces, en ese sentido, no tomarlo tan personal y no generar un conflicto mayor. El siguiente tip es responder con una pregunta, ¿sí? De pronto cuando nos hacen en ese estilo de burla o en ese juego de palabras, no me gusta usted cómo viene vestido, que la veo como subida de peso, ¿no? Entonces la idea es responder, o por decirlo así, con una pregunta. Por ejemplo, me gusta en el momento me gusta el vestido que tengo, no sé qué le incomoda a usted, me podría decir qué le cambiaría o qué no le gusta. Entonces, como responder con una pregunta para hacer ver a la otra persona que realmente está queriendo hacernos quedar mal, pero nosotros estamos seguras de cómo somos o de pronto del vestuario que tenemos. El otro es responder con un comentario positivo. La otra persona siempre va a esperar que nosotros contraataquemos o le digamos algo negativo. Entonces, en vez de decirle o responderle con una burla, con un comentario negativo, le respondemos por el contrario con uno positivo, ¿sí? Entonces, son como unos tips que podemos utilizar cuando de pronto sentimos que estamos siendo objeto de burla de alguna persona. Ya pues habiendo hablado de los límites, de qué es el humor positivo o podríamos decirlo como es humor negativo, es humor negro, quisiera pues que me escribieran en el chat, hicieran su participación o si quieren encender el micrófono, si consideran que el humor es un lenguaje universal, según lo que hemos estado hablando. Ven, Liliana, yo pienso que no es universal, yo pienso que el humor como tal, la definición de humor y lo que implica de forma conceptual tal vez sea universal, pero las formas como se vive el humor tienen mucho que ver con las culturas, con el tipo de lenguaje de cada una de las sociedades, inclusive es muy específico de acuerdo al argot popular y a la jerga de ciertos grupos profesionales, entonces pienso que aunque el humor es transversal a todas las comunidades por el concepto, pero que varía de acuerdo a los cambios culturales de cada uno. Hay personas que se ríen, por ejemplo, el humor, yo no sé, la verdad es que yo soy muy malo para reírme de los chistes y las cosas, pero yo me río, yo soy como del orden de los chistes flojos, yo me río de los chistes flojos, los ingenuos, los más bobos, por decirlo así. Pero, por ejemplo, el humor americano, el que sacan en los humoristas americanos, a veces yo no sé, se ríen de cosas que yo no entiendo. Pero hay un humor aquí propio colombiano de cosas colombianas, por ejemplo, los santandereanos, cuando hablan de la mujer brava santandereana, que resaltan ciertos rasgos típicos del santandereano que no son malos, porque al final demuestran incluso el carácter de la mujer santandereana, pero me río de esos, pero no me río de los americanos, por ejemplo. Sí, exacto, sí. El humor es algo cultural. Todos no podemos percibir de la misma manera el humor, aunque creamos que muchas veces pensamos, no, es que el humor nos divierte, nos hace reír, entonces sí es algo universal, ¿sí? Entonces, no sé, de pronto alguna persona que tenga otra opinión o me quiera decir algo respecto a qué piensa de esta pregunta. ¿No? ¿Ninguno?
Entonces, sí, como lo decía al principio, el buen humor produce emociones positivas en las relaciones, nos permite ver el lado agradable de las adversidades, ¿sí? Pero es algo complejo porque, como nos decía Martín, puede ser algo cultural o puede ser que esa persona no perciba de pronto hasta el buen humor, el humor positivo, ¿sí? Hay algunas personas que pueden estar privadas del humor, como por ejemplo las que tengan alguna psicopatología, por ejemplo, que están en el momento en una depresión mayor, las personas con autismo, con Asperger, o con alguna psicopatología que su cuadro clínico no les permite como ver ese buen humor, así no sea algo en burla, sino que lo van a tomar literal, ¿sí? Y más como lo hemos hablado, no puede considerarse un idioma universal o una lengua universal, porque si lo enfocamos a una persona al doble sentido, esto pues va a ocasionar como tal que la otra persona se sienta agredida. Entonces no sería un idioma universal en esa parte. Hay una frase pues que me pareció muy acorde, que dice: bromear sí, pero con cuidado, ¿sí? Es decir, para tener un humor, así sea un humor positivo, un buen humor, hay que tener en cuenta estas dos palabras, que es la simpatía y la empatía, ¿sí? Como les decía, de pronto ver que lo que yo estoy diciendo puede hacer reír a otras personas, pero tener cuidado de que de pronto no sea objeto de lastimar o de agredir a otra persona, ¿sí? Entonces es muy importante pues tener como tal ese concepto de que una cosa es tener un buen humor, de ponerle el lado chévere, agradable a alguna situación adversa que nos ayuda de pronto a mantener el control de esa situación, y otra cosa muy diferente es la burla, el doble sentido, el focalizar esas risas en alguna característica física. Entonces, quisiera saber alguna pregunta que tengan, alguna opinión diferente que tengan respecto al tema. Recuerden pues que es muy importante su participación para entre todos construir un aprendizaje mutuo. ¿Sabes qué se me ocurría ahora, Liliana? Se me ocurría algo y pensaba como chef. Entonces, cuando yo preparo algo y cuando el condimento está en su justa medida, el alimento tiene un color, un sabor delicioso, provocativo, para todos los paladares, ¿sí? Pero cuando a mí se me va un poquito la sal o se me va un poquito el azúcar, termino convirtiendo un alimento en hostigante. Y pienso que el humor es como un condimento para la vida, pero es un condimento que uno debería utilizar en su justa medida para no hostigar, para no agredir, para no dañar ese momento pues con una mala broma, un mal chiste, un mal comentario. Sí, exacto, como nos decía Martín, puede ser como ese complemento de nuestras buenas relaciones, pero hay que tener cierta medida, ¿no? Hay que mirar que no crucemos los límites, que no lastimemos a otra persona de pronto con ese supuesto buen humor, ¿sí? El humor pues comunica de cierta forma al mundo, como le decía al principio, puede verse como una forma de comunicación, pero hay que tener en cuenta que no todos vemos el mundo de la misma manera, ¿sí? Puede ser que... Perdón, Lili, yo sí, quería pues en algo que hablaba también Martín de los límites. Yo también pensaba mucho y sucede demasiado en el diario vivir, y es que a veces queremos hacer bromas, como así decirlo, ¿sí? De que tener un buen humor con las otras personas y excedemos esos límites, y resulta que cuando en algún momento otra persona o la misma persona con la cual nosotros hemos dejado que los límites se sobrepasen, nos hacen lo mismo, ya nosotros pues obviamente no nos gusta. Entonces
Pienso que también si a nosotros no nos gustan esa serie de humores, o sea, esas bromas pesadas que a veces se hacen, pues sería bueno también que tengamos la mentalidad de que pues en parte de lo que no nos gusta que no nos hagan, pues no hacerlo, ¿no? Ponernos siempre como en el lugar de la otra persona, porque la mayoría no se aguantan los comentarios, como así decirlo, pero sí obviamente les encanta hacerlos. Entonces también es como una situación de un malestar grande en el día a día y pues lo he visto reflejado en muchas situaciones y pues por eso también lo digo. Sí, exacto. Como nos decía Mónica, es no sobrepasar esos límites, ¿sí? Puede ser que yo de pronto quisiendo ser de pronto más agradable, le digo a otra persona, le quiero dar ese toque de alegría al momento, a la circunstancia, pero lo que hacemos es empeorar las cosas, ¿sí? Porque puede ser que esa persona no lo perciba de una buena manera. Entonces no vamos a generar un conflicto, un clima sano, sino por el contrario, vamos a generar un conflicto, ¿sí? Y por lo tal, como les decía, no todos vemos de la misma manera las cosas. Puede ser que en algunas sí coincidamos en que nos cause risa, puede ser que en otras no, puede ser que nos cause en algún grado una cercanía social, pero pues si ya es una broma o aún al otro extremo, si ya nos sentimos ofendidos, entonces ya crea esto una barrera, ¿sí? Entre nosotros, entre nuestra comunicación, deja de ser una comunicación asertiva y por el contrario empieza a ser una comunicación agresiva, ¿sí? Lo percibimos y esto va a generar conflictos en todos los contextos de nuestra vida, de pronto en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Entonces tenemos que tener en cuenta esos límites, ¿sí? Y saber en qué momento vamos de pronto a decir o a hacer ver de forma graciosa o de forma alegre alguna circunstancia, ¿no? Entonces eso es lo principal, tener en cuenta los límites y tener como esa empatía, como les decía, empatía de percibir o de pronto de la circunstancia en la que esté pasando en el contexto, si vamos de pronto a decir o a comunicar algo de una forma y lo que queremos es hacerlo de una forma positiva y terminamos es haciendo la comunicación agresiva, como les decía hace un momento. ¿Algo otro comentario que tengan? ¿Algo otra opinión? No, ninguna. Entonces, invitarlos a todos a que hagan el registro de su asistencia, es muy importante para nosotros. Igualmente, pues agradecerle a todos los que han estado en este espacio el día de hoy. Recuerden que todos los talleres son por este mismo enlace, todos los jueves y viernes a las 7 de la noche. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Espero que les haya gustado. Lili, pero no te vas a echar un chiste ni nada. Es que yo le iba a decir lo mismo, Lili, nos tienes que dar un ejemplo de humor. ¿De un buen humor? Bueno, la verdad es que como comparto como esa parte de Martín, a veces no soy de pronto de compartir un buen humor, ¿sí? Pero pues... Bueno, pero yo les tengo un chiste, a ver si dan con él. Más que un chiste, una adivinanza. Díganme con cuántas sillas se puede llenar una ballena. ¿Con cuántas sillas se puede llenar una ballena? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Creo que con ninguna porque ya va llena. ¡Bien! Eso iba a decir yo. Ya va llena, ya no puede, ya no le cabe ninguna silla. Muy bien, Lady, muy bien. Gracias. Ok. Sí, entonces esto es un ejemplo de un buen humor, ¿sí? Porque no estamos focalizando esa burla en una persona, sino en algo en general. Es un muy buen ejemplo.
Ahora Lady por adivinar tiene que darnos un chiste. Mónica, no se vale. Más bien tú por no haber participado en el chiste. Sí, Moni. No, Usted que tiene como yo sí soy más, Sí, mala usted para sí contar tiene chistes, ni me los sé. usted No, hace mucho no me sé chistes. tiene mejor sentido del humor. Venga, le Pues digo vamos uno, por venga, otro, ahí invitar va a la otro. tercera actividad de amor y amistad al Star Comedy. Eso es una Bueno, ahí va oportunidad otro, para... póngale cuidado a ver si adivina Moni, póngale cuidado. A ver, dale, Entonces, Martín. hoy, hace un año, nacieron un perro y un pato. Al día de hoy, ¿qué edad tienen? ¿Lo repites, por favor? Sí, hace un año nacieron, el mismo día, a la misma hora, en el mismo momento, un perro y un pato. Al día de hoy, a este momento, ¿cuántos años tienen? ¿Un año? No, el perro tiene un año, pero el pato tiene un año y pico. Ay, sí, yo estaba pensando como entre eso. Estaba mirándole cualidades a los animales. Yo dije, Oye, yo quería hacer reír a Liliana y Hasta no la he podido hacer reír. Por eso le digo que yo no soy no tengo de pronto ese buen tan sentido del cómica. humor. Sí, sí. No, no eres tan extrovertida y eso a veces Es, dificulta un poco. A ver, Martín, ¿cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? Ay, Dios mío. Cada un terremoto, pues son totalmente diferentes. ¿Cuál es? No, pues totalmente A ver, diferentes. Tati. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dijiste? Sí. Sí, Tati. Entre Moni, un volcán y un dijiste terremoto. que cuál es la diferencia entre un Un volcán volcán y y un un terremoto. terremoto. ¿Cuál es la diferencia? Yo me doy. Que el terremoto ensucia y el volcán lava. Ay, no. Muy bien, muy bien, muy bien. muy bien, Moni. Estamos en la sesión de participantes. Bueno, y el último ahí de buena gente. ¿Qué Bueno, dice una pera que persigue a otra? ¿una qué? ¿Qué dice una pera que persigue a otra? Espera. Sí. Ay, no. Si ese era el de cerrar es uno Por fin grande. me hizo reír, Moni. Sí. Ay, bueno. Martín, cierra tú, Martín. ¿Cierro? ¿Qué cierro? ¿Es un chiste también? No. No, ciérralo con un ¿Para chiste. qué? Lo tuyo. Una despedida, era No, una despedida. hoy yo no tengo tanto repertorio. Bueno, ahí gracias a mis compañeros que sí tienen de pronto esa extroversión o ese buen sentido del humor. Entonces, como les decía, no olviden llenar la asistencia, están cordialmente invitados a todas las actividades que hacemos el día de mañana. Vamos a hacer una actividad conmemorando el mes de amor amistad a las 4 de la tarde, van a haber premios, entonces invitarlos a estas actividades y a que nos sigan acompañando en los talleres psicosociales por este mismo enlace todos los jueves y viernes. Muchas gracias a todos por su participación. Disculpa, Liliana, una preguntita. Todas las actividades las van a hacer por este mismo link, pero en diferentes horarios, ¿verdad? Los talleres psicosociales son los que son por este mismo enlace, ¿sí? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Las actividades sí son en diferentes horarios y un link diferente. Permítame, reviso a ver si tengo el link del día de mañana para... Porque es que porque es que yo estoy interesada en participar pero entonces sí necesito, digamos, los horarios como para estar pendiente. El día de mañana es a las 4 de la tarde, que es esto,
A las 4 de la tarde, sí, perdón. Y el próximo sábado, el 18, es a las 7 de la noche. Entonces, por lo Ok. general, siempre pues envía un mensaje al correo como tal recordando la fecha y la hora, ¿sí? Pero permítame, ya les parto el del día de mañana, que es a las 4 de la tarde. Permítame ya. Ok, porque yo al principio me inscribí y ahí pues me imagino que me van a llegar todas las invitaciones por Teams. Sí, sí, también se está haciendo como tal las invitaciones a través de Teams. Nuestra líder de equipo, que es Ruth, por lo general ella siempre hace la invitación para que puedan participar. Ah, ok, Liliana, muchas gracias, muy interesante el tema, la felicito. Gracias a usted por su colaboración, por su participación, y permítame un segundo, ya le comparto el link para que lo tenga presente, para que pueda participar.